Y el título de la predicación, de la enseñanza del día de hoy, es Mi compromiso. Sencillo, mi compromiso. Y hoy vamos a tener un texto bíblico, que por cierto no lo he abierto. Vamos a ver distintos textos, pero en un solo libro. Y este es el libro de Nehemías. Antiguo Testamento, abrimos nuestras Biblias por el libro de Nehemías. Vamos a ir viendo distintos textos en el mismo libro, y bueno, saldremos de eso, pero básicamente vamos a estar ahí. Durante 2 meses, si no recuerdo mal, y mi hermano David me puede corregir, hemos estado dando los martes en nuestro estudio bíblico un tema que es muy, muy importante. Muy importante para todos y cada uno de nosotros y por lo tanto para la iglesia. Y ese tema ha sido el crecimiento espiritual. La semana pasada el pastor Pepe Medero nos compartió una palabra que hizo aún más énfasis en la necesidad que tenemos todos, escúchalo bien, todos y cada uno de nosotros de crecer espiritualmente y de los beneficios de una vida transformada por medio, por supuesto, de ese crecimiento, donde nos expuso unos puntos de los muchos que hay de esos beneficios. Beneficios de una vida transformada, conocer la voluntad de Dios. Amén. Beneficios de una vida transformada, Dios te capacita para afectar la vida de otras personas. Beneficios de una vida transformada, te capacita, y esto escúchalo bien, y los que estamos los jueves lo saben muy bien, que he hecho hincapié muchísimo en eso. Te capacita para enseñar las verdades de Dios a otro. Yo quiero seguir, ¿cómo decirlo? De alguna manera, con este mismo espíritu. Quizás la palabra de hoy te va a incomodar, porque es un sermón, es un mensaje que puede ser, que remueva conciencias. Porque vamos a hablar de algo que muchas veces nos falta a todos y cada uno de nosotros, que es el compromiso. Compromiso, por supuesto, primeramente con Dios. Y luego, por ende, porque esto no se puede dividir, luego, por ende, con la iglesia del Señor. Porque dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Primeramente quiero decirte que todos los que estamos aquí en esta mañana, que todos los que estamos aquí congregados, todos los que estamos escuchando en esta mañana este mensaje, estamos de alguna u otra manera comprometidos con alguien o con algo. Comprometido con tu esposa, con tu esposo. Un día te comprometiste ante Dios y ante los hombres que ibas a cuidarla, que ibas a mirar, que ibas a hacer esa ayuda idónea para él o para ella. Comprometidos con tus hijos. Tienen la obligación, no solamente ya legal, de sostenerlos, de que proveer todo lo necesario para que ellos crezcan fuertes, crezcan sanos y sean hombres y mujeres de bien. Compromisos con tu trabajo. Y recuerda, el trabajo es una bendición de Dios. Pero ¿qué cuesta? ¿Qué esfuerzo sobrehumano hay que hacer por las mañanas para levantarse, para salir debajo de las sábanas e ir a trabajar? Y más en este norte de España. Porque parece que la cama tiene una atracción especial aquí. Pero sin embargo no dejamos de ir a trabajar. Cumpliendo así, con ese compromiso que hemos adquirido de ir a cumplir con nuestra jornada laboral. Compromiso, quizás, con un negocio que empezaste hace poco. Compromiso, mis queridos hermanos, con nuestros amigos, con nuestros familiares, los cuales han depositado su confianza en nosotros. El problema es que no estamos comprometidos, o quizás estamos menos comprometidos con quien más tenemos que comprometernos. Y ese es Dios, sin lugar a duda. Pero definamos primeramente, de una manera muy sencilla y muy clara, sencillita, ¿qué es compromiso? Un compromiso es una obligación adquirida o una palabra dada. Y los mayores, los más sabios de la congregación, saben que hasta no hace muchos años la palabra de un hombre
valía mucho más que cualquier papel firmado. Y un compromiso, mis queridos hermanos, tiene que ver con todo lo que hacemos. Tiene que ver con nuestras prioridades. ¿En qué lugar lo ponemos? Tiene que ver, mis queridos hermanos, con nuestro tiempo. ¿A qué le estamos dedicando nuestro tiempo? Como bien dice Pepe, cada uno tiene tiempo para lo que quiere. Con nuestros esfuerzos. Tiene que ver ese compromiso con nuestra dedicación, con nuestras finanzas incluso. Y que nadie te lleve a engaño, mis queridos hermanos. Puedes ver a lo largo y ancho de esta palabra de Dios, desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, que Dios está buscando y sigue buscando hombres y mujeres comprometidos. Amén. Y ahora, de alguna manera, quiero guiarte a la importancia del compromiso. Hay muchísimo de qué hablar, pero hoy vamos a ver una pequeña parte. Y quiero usar la historia, el testimonio de uno de los grandes personajes de la Biblia, que es Nehemías. Nehemías hoy en día, en los seminarios, en los institutos bíblicos, se usa como ese gran ejemplo de liderazgo dentro de la iglesia. ¡Wow! Y sí es verdad, ¿eh? Por cuanto Nehemías fue capaz de trasladar la visión que Dios le puso y hacer partícipe a todo el pueblo, siendo primero el que va delante. Pero hoy quiero que veas cómo Nehemías empezó, de alguna manera, con su propio compromiso. El pueblo de Israel, y si no lo sabes, te animo a que en casa, con toda la tranquilidad del mundo, cojas este libro. Y si lo has leído, lo leas. Y si ya lo has leído, te animo a que lo releas, el libro de Nehemías. Porque la verdad que no tiene desperdicio. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, si no lo sabían, había sido llevado cautivo debido a las múltiples rebeliones que tuvieron contra el Señor. Había sido llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Al parecer se cree que Nehemías ya había nacido en Babilonia. Él vivía en la corte del rey. Su oficio era de copero, el copero del rey. Y era un oficio que implicaba muchísima responsabilidad y por lo tanto implicaba también muchísima confianza. Pues él era el responsable de alguna manera de evitar de que el propio rey fuera envenenado. Y estando en ese lugar, estando en la corte, un día recibió una noticia que entristeció profundamente el corazón de Nehemías. Leemos en Nehemías capítulo 1 los versos del 1 al 3. Nehemías capítulo 1, los versos 1 al 3. Ahí. Así dice la palabra. Palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Hoy en día para nosotros, mis queridos hermanos, que un muro caiga en nuestro pueblo, que un muro caiga en nuestras ciudades, no deja de ser una simple anécdota, ¿no? Pero como bien insistía y bien hablábamos el jueves, hay que contextualizar la palabra, hay que ponernos y trasladarnos a esa época histórica, ¿no? Y que un muro estuviera derruido, que un pueblo tuviera los muros caídos y sus puertas quemadas, implicaban que estuvieran completamente, mis queridos hermanos, indefensos. Y que fueran de esa manera fueron una presa fácil para sus enemigos, para los ladrones, para cualquier tipo de asaltante. Pues no tenían esos muros ni esas puertas que los protegieran. Y esta mala noticia destrozó el corazón de Nehemías. Dice la Escritura que él lloró, pero también oró a Dios y ayunó. Y dice que ahí,
en medio de esas oraciones, en medio de ese ayuno, dice que sintió un llamado a hacer algo para restaurar los muros y por tanto la ciudad de sus padres. Nehemías, mis queridos hermanos, nosotros leemos la palabra y lo leemos rápidamente, pero Nehemías pasó 4 meses orando y no solamente se quedó en orar, sino que aprovechó esos 4 meses para planificar, orando y trabajando, porque él sabía que el que había puesto ese querer como el hacer en su corazón también propiciaría la oportunidad para responder a ese llamado. Él no tenía duda de eso. Así que esos 4 meses planificó a espera de esa oportunidad, la cual llegó. Como leemos en Nehemías 2, capítulo, versos 4 y 5. ¿Lo tiene, mi hermano? Ay. Así dice la palabra. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías estaba comprometido con la obra de Dios de restaurar la ciudad y el templo, como vemos a lo largo de este libro que lleva su nombre. Vemos en este mismo capítulo 2 que el rey le concedió todo lo que pidió y aún más, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí, como leemos al final del verso 8. Y después de un largo viaje, por fin Nehemías llega a Jerusalén. Y en Jerusalén pasa 3 días en quietud. Y el tercer día dice que Nehemías salió a examinar el estado de la ciudad, a examinar el estado de los muros. Y luego llamó a todo el pueblo para hacerle saber sus intenciones, como dicen los versículos 17 y 18 de este mismo capítulo 2. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para el bien. El capítulo 3 me encanta. Bueno, me encanta todo el libro de Nehemías, ¿no? Pero el capítulo 3 me encanta porque hace memoria de aquellos que edificaron. Memorias para ellos y de enseñanza y de ejemplo para nosotros. Porque ellos, mis queridos hermanos, honraron a Dios. Y Dios, si no lo sabes, ya te lo digo en esta mañana, Dios honra al que le honra. En este mismo capítulo 3, mis queridos hermanos, podemos ver 3 clases de obreros. La primera clase de obrero que vamos a ver en este capítulo 3 son los que no se presentaron a ayudar, como leemos en el verso 5 del capítulo 3. Dice, e inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Quizás esos grandes no querían remangarse, no querían degradarse, no querían ensuciar sus manos en la reconstrucción de un muro. O tal vez tenían un más alto concepto de sí mismos, más alto concepto que el que debían de tener. Ellos no querían bajar de su pedestal, no querían bajarse de su posición social, a mezclarse con el pueblo, a ensuciarse con el pueblo, a obedecer la palabra de Dios. Ellos creían que estaban por encima. Pero recuerda, mi querido hermano, y esto quiero que lo tengas en memoria, fíjate cómo es nuestro Dios. Si no recuerdas mal, comenzamos diciendo el oficio de Nehemías, ¿no? Nehemías, que era copero de rey. Por lo tanto, Nehemías estaba viviendo en la corte real como copero y Dios lo llamó para ser constructor.
Seguramente Nehemías no tenía ni idea de cómo reedificar un muro, pero sí sabía Nehemías que fiel y justo era el que lo había llamado. Y el que lo había llamado lo capacitaría para esa misma obra que él le había encomendado, que él había puesto en sus manos. Porque todos sabemos que Dios al que llama, capacita. Otra clase de obreros que encontramos en este capítulo 3, esta segunda clase de obreros, es el resto del pueblo, que con sus familias obraban en la edificación del muro, que habían sido fiel a esa palabra dada, a ese compromiso adquirido de edificar el muro, que había ese compromiso adquirido con Dios y diligentemente edificaban ese muro. Y por último, un obrero muy especial. Un obrero muy especial, al cual Dios honró y honra hasta el día de hoy, a Baruc, que con todo fervor restauró. Leemos en el versículo 20. Después de él, Baruc, hijo de Zabai, con todo fervor restauró otro tramo, desde la esquina hasta la puerta de la casa de Eliasib, sumo sacerdote. Para Dios, y esto te lo en cuenta, mi querido hermano, para Dios es muy importante no solamente que hagamos lo que nos manda hacer, sino cómo lo hacemos. La actitud que tenemos al hacer las cosas, el corazón que ponemos cuando hacemos lo que Él nos ha mandado. Y vemos cómo Dios honró y sigue honrando a día de hoy a este hombre por la actitud que tuvo, el corazón que tuvo. En este mundo, cada vez que la palabra de Dios se abre, a lo largo y ancho de este mundo, cada vez que esta palabra se abre, cada vez que el libro de Nehemías es leído, se hace memoria de este hombre, se hace memoria de ese corazón que lo llevó a obrar fervientemente, apasionadamente. Y eso es honrado por Dios. Y eso queda registrado para ejemplo nuestro de cómo debemos hacer las cosas para Dios con fervor. Y quiero que tengan en cuenta que todo no es un camino de rosa. Aquí no es todo, en el mundo tendremos tribulaciones, ¿no? Y quiero que recuerdes que estos hombres y mujeres, estos que obraban en la reconstrucción del muro, encontraron grandes oposiciones, como lo encontramos los que trabajamos en la obra del Señor hoy en día. Pero vemos cómo ellos no se dejaron en ningún momento intimidar por las amenazas, no se dejaron en ningún momento intimidar por la oposición, sino que más bien se mantuvieron firmes en su compromiso con Dios, en su compromiso de reedificar esos muros, lo cual vemos en Nehemías 4, los versos 16 y 17. Así dice la palabra. Nehemías 4, versos 16 y 17. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la otra y en la otra tenían la espada. Y de la misma manera Dios nos manda a nosotros hoy en día, mis queridos hermanos, a revestirnos de toda la armadura de Dios, como vemos en Efesios 6:11. Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque al igual que ellos, nosotros también vamos a encontrar oposición. Eso tenlo claro. Pero de la misma manera que ellos se mantuvieron firmes, Dios nos llama a nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, a mantenernos firmes. Porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va cual gigante, juntamente con nosotros. Él nos ha capacitado para la batalla, para andar de victoria en victoria. Lo que nosotros nos toca hacer es ser fieles,
afirmar nuestros pies en esa roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Tengamos en cuenta, mis queridos hermanos, que como compartió el pastor Pepe las semanas pasadas sobre los beneficios de una vida transformada por medio del crecimiento espiritual, también el no crecer trae como consecuencia la falta de compromiso. Y este es el segundo punto. La consecuencia de la falta de compromiso. Debemos cuidar, estoy hablando a la iglesia, a los hijos de Dios. Debemos cuidar todo lo que el reino de Dios signifique. No hacerlo nos puede traer graves consecuencias. El profeta Ageo era contemporáneo de los tiempos de Nehemías, de los tiempos de Zacarías y de Esther. Y en el libro del profeta Ageo muestra las consecuencias de poner a Dios y por consiguiente a su iglesia en segundo o tercer lugar. Leemos Ageo, capítulo 1, y vamos a leer, tranquilos si no lo encuentran, yo lo voy a leer, los versos del 2 al 7 y luego del 9 al 11. Así dice la palabra. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas atesonadas. ¿Y esta casa estaba desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho, escucha bien pueblo, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Continuamos en el verso 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre todos los hombres y sobre todas las bestias y sobre todo trabajo de manos. Las consecuencias, mis hermanos, de dejar de servir a Dios y de dejar de cuidar el templo de Dios, tanto el interno, porque acaso ignoráis, como dice la palabra, que sois templo del Espíritu Santo, como esta, su casa, su templo, pueden ser muy graves. A la gente se le olvida de que un día adquirimos un compromiso con Dios al reconocerlo, y escucha muy bien el título, como nuestro Señor y Salvador. Y permitimos que cualquier circunstancia, que cualquier cosa nos aleje del servicio a Dios. Tenemos tiempo para ir a trabajar. Como bien decíamos, podemos estar muriéndonos casi. Pero no dejamos de ir a trabajar. Sin embargo, cualquier cosa dejamos de asistir. Dios nunca, mi querido hermano, nunca te va a pedir algo que no haya hecho antes por ti. Eso te lo bien claro. ¿Lo escuchaste? Dios jamás te va a pedir algo que Él no haya hecho por ti antes. El amor de Dios para con nosotros se manifiesta en un compromiso por la salvación de nuestras almas, por la salvación de la humanidad. Y ese compromiso de Dios con la humanidad no se quedó, como muchos de nosotros hacemos, en meras palabras. No se quedó, como nosotros muchas veces hacemos, en buenas intenciones, sino que se manifestó, se hizo carne en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerda, mi querido hermano, y quiero que te lleves una palabra de ánimo, de exhortación en esta mañana, que lo que obres para el Señor, que el trabajo para el Señor nunca va a ser en vano. Como dice en 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor,
siempre. Sabiendo que vuestro trabajo, escucha bien, que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que hacemos para la obra del Señor, Dios lo ve. Pero también lo que dejamos de hacer para la obra de Dios, también lo ve. En esta tierra estamos para cumplir con un propósito. Y eso lo sabemos todos nosotros. Estamos para cumplir con una misión. Y es que la voluntad de Dios, así como lo ha hecho en el cielo, se haga también aquí en la tierra. Es al llevar más gente al conocimiento de la verdad y la vida, que es Cristo mismo. Es trabajar y servir en su iglesia. Y nada de eso, dice la palabra, y nada de eso es en vano. Dice que un vaso de agua, uno de estos más pequeños, no queda sin su recompensa en el reino de los cielos. Que tú tiendas tu mano al hermano que ha caído, no quedará sin recompensa en el reino de los cielos. Que tú pongas tu hombro y te duelas con el que se duele, no queda sin recompensa en el reino de los cielos. Que tú cojas la escoba y barras el templo, tampoco queda sin recompensa en el reino de los cielos. Porque gracias, mis queridos hermanos, gracias al compromiso de muchos, es que la iglesia del Señor hoy en día se sostiene. Gracias a hombres y mujeres que a pesar de sus circunstancias, porque quiero que sepas una cosa, cada uno de nosotros tenemos nuestra propia historia. Cada uno de nosotros tenemos nuestros propios problemas. Pero eso no puede impedir que nosotros sirvamos al reino de los cielos. Y para ir terminando, mis queridos hermanos, la tos, bueno, Pepe me dijo que podía estar hasta las 2 hoy, ¿no? La historia esta que comenzó en el libro, en el capítulo 1, ¿no? La reconstrucción del muro que comenzó en el capítulo 1, termina 6 capítulos más adelante. Leemos en Nehemías 6, los versos 15 y 16. Dice, fue terminado, pues, el muro, el 22 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios, toda la gloria siempre para Él, había sido hecha esta obra. El pueblo de Israel, mis queridos hermanos, fueron llevados cautivos porque se habían apartado de Dios, se habían apartado de su estatuto, se habían apartado de sus principios. Ahora los muros de piedra habían sido restaurados, al igual que las puertas. Pero aún debían restaurar también todo lo que lo habían alejado de Dios. Y lo que Nehemías estaba buscando era que el pueblo de Dios rehiciera ese compromiso de no apartarse de Dios, de no apartarse de sus mandamientos, de no apartarse de sus estatutos, de no apartarse de su casa. Nehemías había arriesgado su vida dejando Babilonia para ir a Jerusalén, para reedificar esos muros, para reedificar la ciudad de sus padres. Y Nehemías sabía de que si el pueblo no se volvía a Dios, tarde o temprano volverían a caer. Tarde o temprano volverían a ser presa de sus enemigos. Buscar el reino de Dios, mis hermanos, implica compromiso. Y eso bien lo sabía Nehemías. Compromiso es una obligación contraída por medio de acuerdo, promesa o contrato. Y si algo es difícil para el ser humano, es la constancia y es la persistencia. El pueblo de Dios le pasó y volvió a apartarse de Dios, volvió a apartarse de su reino, volvió a descuidar y hacer lo malo delante de Dios, a descuidar su casa, a pesar de que en este mismo libro se recoge de que ellos firmaron un compromiso público, como vemos en Nehemías 13, de los versos 6 al 11. Y esto me lleva a preguntarme, a mí, en esta mañana, y quiero que te lo preguntes, no hace falta que contestes. ¿Cómo estás de comprometido con la obra de Dios? ¿Cómo estás de comprometido en buscar que el reino de Dios invisible se manifieste aquí en la tierra y se haga visible? ¿Cómo estás de comprometido en servir?
Por desgracia, mis queridos hermanos, la iglesia muchas veces se vuelve reflejo de la sociedad. La falta de compromiso que vemos ahí fuera, en el mundo, es trasladado de la misma manera muchas veces a la iglesia. Y vemos hoy en día vemos como ni en la casa de Dios hay compromiso. Y no puede ser. No debemos ser iguales. Dios nos llamó a ser luz de la tierra. Nos llamó a ser sal, luz del mundo y sal de la tierra. Dios nos llamó a ser distintos, no a moldarnos al mundo, no a traer las costumbres del mundo a la iglesia, sino sacar la iglesia al mundo, a ser testimonio. Amén. A que por nuestras buenas obras glorifiquen al Dios y Padre de los cielos, que vean en nosotros algo especial, algo distinto, que vean en nosotros personas comprometidas, que aún tu vecino sepa que contigo puede contar, que eres una persona de palabra, porque tu palabra es sí, sí y no, no. La iglesia de hoy en día, mis hermanos, necesita de muchos Nehemías, necesita de hombres y mujeres que como Nehemías sientan propia la obra de Dios, que sientan propia la iglesia del Señor en este mundo. Porque debido a no crecer espiritualmente, los que estamos dentro de la iglesia, debido a no crecer espiritualmente, a no edificarnos, por falta de interés, muchos se han hecho tardos para oír, como decía el pastor Pepe. Y debido a eso no avanzamos, debido a eso no crecemos, debido a eso no edificamos los muros de esta iglesia del Señor. Porque recuerda que Nehemías en su tiempo edificó esos muros con piedras, pero hoy en día nosotros somos esas piedras vivas que edifican el reino de Dios aquí en la tierra, como dice en 1 de Pedro 2:5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Un día, todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, todos y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje, vamos a tener que presentarnos ante nuestro Señor. Ya sea que Él venga o que nosotros vayamos, un día vamos a estar ante su presencia. Y que ese día podamos decir como el apóstol Pablo, hemos corrido, hemos terminado la carrera. Y poder presentarnos delante de Él como esos obreros aprobados que no tienen que avergonzarse delante de su Señor. Podernos presentar delante de nuestro Señor Jesucristo y ser hallados esos mayordomos fieles. Amén, aleluya. Poder presentarnos delante de nuestro Señor Jesucristo como esos siervos útiles, sabiendo y reconociendo en todo momento que siervos inútiles somos. Por cuanto lo que tenemos que hacer, eso hicimos. Y poder escuchar de los propios labios de nuestro Señor Jesucristo, bien, buen siervo fiel, sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. Ese es nuestro anhelo. El galardón puesto delante de nuestros ojos. Esa es la batalla que tenemos que librar. No dejemos, mis queridos hermanos, que el enemigo nos distraiga de las obligaciones adquiridas. Si tú confiesas con tu boca que Jesús es tu Señor, debes obrar. Porque de nada te vale llenarte de la boca y no operar. Tenemos que presentarnos delante de Dios como esos obreros aprobados. Tenemos que entregar este cuerpo marchito, desgastado, de una vida al servicio de Dios y por ende del servicio a su iglesia.
Porque en eso, dice la palabra, conocerán que sois mis discípulos, en que os amáis los unos